International Airline Groups, más conocido también como IAG, grupo holding hispano-británico compuesto por la matriz de Iberia, Vueling, British Airways y Aer Lingus, era una de las compañías más castigadas durante la pandemia del COVID. De hecho, el grupo IAG llegó a perder más de un 80% de su valor en bolsa al inicio de la pandemia del COVID durante el mes de marzo de 2020. Podemos ver cómo desde el mes de marzo, ahí tenéis la caída, más de un 80% de su valor en bolsa. Las restricciones, la ausencia de turismo, los descensos en ventas de billetes y vuelos, todo hacía mella en la cotización de IAG, que como veis en los momentos de mayor pánico pues llegaba a perder incluso el zonal de €1 por título de IAG. Hizo frente a una ampliación de capital, el precio bueno pues como veis posteriormente rebotaba, lanzaba un impulso, parece haber realizado un suelo, el precio rebotaba con fuerza y como veis pues cerca de un 170% de rebote. Por ahora rebote sí, teníamos marcadas unas zonas. Si no habéis visto anteriores análisis del canal, os invito a que os suscribáis al canal, os invito a que veáis esos análisis. Los niveles van ayudando a la hora de invertir en bolsa y muchas veces es mejor tener los niveles de antemano que me cuenten a posteriori si el precio ha hecho o el precio ha dejado de hacer, como ahora os estoy comentando. De la misma manera enseñaros también bueno pues otro de los valores del IBEX, otro de los títulos con mayor capitalización y peso sobre el IBEX 35. También durante la primera ola, durante el inicio de la pandemia del COVID, si vemos la caída del mes de marzo, hacía mínimos en zonales en torno al €1,5 por título de Santander, caída también del 60% en bolsa y posterior rebote que ya más de un 100%, ¿no? La tenemos cotizando por encima de los €3, pero al igual que decimos en IAG, por ahora rebote, no tenemos superación de las zonas de resistencia de largo plazo. Sí, en el canal, como os digo, el que está suscrito al canal y el que ha venido acompañando los análisis, pues ha ido viendo resistencias de medio plazo, resistencias de corto plazo, zonales en los que marcábamos incluso bueno pues objetivos alcistas y zonas de rebote. El canal trata de ayudar a la hora de invertir en bolsa y os enseño también un gráfico del IBEX 35, índice referente de la bolsa española, y bueno pues un tanto de lo mismo, caída de más de un 40% desde los máximos que se veían en febrero del 2020 para posteriormente pues bueno realizar un pequeño suelo, lanzar un rebote que hasta el momento ha llevado al IBEX 35 a acumular una subida de más del 50% desde los mínimos de marzo del 2020. Lo mismo, os invito a que veáis anteriores análisis del canal. Por ejemplo, ahora mismo ahí te está apareciendo un análisis con bueno pues los 8 valores con mayor capitalización del IBEX 35, por si quieres echar un ojo a los niveles, por si quieres ver si los niveles funcionan, y más adelante en el vídeo os enseñaré cómo calculamos estos niveles y cómo ayudan a la hora de invertir en bolsa. Bien, pues ya hemos visto el gráfico semanal, el gráfico de largo plazo de IAG, y vamos a ver en el corto plazo lo que nos encontramos. Como decimos, nosotros veníamos marcando ya este zonal de resistencia. Muchas veces os decimos, sí, los zonales de resistencia son zonales de objetivo una vez que se han bueno, pues visitado zonas de soporte o se asiste a un rebote en el precio. De hecho, en concreto en IAG, en el canal, os voy a acercar esta parte del gráfico, y en IAG os hemos venido marcando incluso bueno, pues zonas de resistencia de corto plazo. El precio conseguía superarlas, os marcábamos objetivos, el precio conseguía superarlos y ahora mismo estamos en una resistencia fuerte, una resistencia de medio largo plazo. Es el zonal a superar. De hecho, hace unos días bueno pues en prensa podíamos leer Ernst & Young, empresa auditora del holding IAG, advierte de que un despliegue más lento de la vacunación contra el coronavirus y la persistencia de las restricciones de movilidad podrían afectar al conglomerado de las líneas aéreas. Noticia que no me gusta, puesto que aparece a la vez bueno pues atacando una zona de resistencia. Yo en el medio largo plazo dudaría de IAG mientras no vea cierres por encima de los 2,70, 2,75 incluso euros por título de IAG. De hecho, podría incluso estar simplemente, aunque rompiera la resistencia, podría estar realizando un pullback a esta línea de tendencia antigua, esta antigua directriz inferior alcista. Pero bueno, al igual que en momentos anteriores os hemos venido marcando zonas de soporte en las que el precio, como veis, lanzaba rebotes y no han podido funcionar mejor. Aquí además se rompía ya la zona de resistencia de corto plazo, activando ese objetivo en la zona de los 2,60, 2,57 euros por título. Como digo, si no eres suscriptor del canal, pues no has tenido anteriormente estos niveles. Una pena el funcionar a posteriori, el que te digan que ha habido un rebote o que ha habido un impulso o que el precio ha subido un 60% sin aprovechar estos niveles. Pero bueno, pues el que es suscriptor del canal tiene estos niveles, por eso siempre os invito a que os suscribáis al canal. Y ahora mismo, como digo, tras este descanso el precio vuelve a atacar zona de resistencia y aquí nos está dejando una envolvente bajista. Vamos a ver en posteriores sesiones si se rompe la resistencia
resistencia, pues perfecto, volveríamos a calcular niveles de soporte, pero ahora mismo es probable ver una caída fuerte hacia estos niveles, una caída quizás rápida hacia estos entornos de los 2 euros. No permitiría cierres ya por debajo del zonal de 1,93 euros por título de IAG y bueno, pues en caso de verse cierres por debajo de esos niveles, camino bajista despejado hacia el zonal o entornos de 1,60 euros. Aquí acompaña la media de 133 sesiones, los indicadores sí son positivos, tenemos las medias cortadas al alza y mostrando pendiente alcista, el MACD situado por encima del nivel 0, estocástico lento mostrando fuerza, con lo cual lo lógico sí es que se ataque la resistencia y que bueno, pues que con el tiempo acabe rompiéndola, pero vamos a ver si realmente no quiere volver a caer a este zonal de soporte, zona en el que debería aparecer el interés de los inversores, puesto que si no nos haría ya dudar del título, y en caso de verse perder estos niveles, pues camino despejado hacia esos entornos de 1,57 euros. En el medio largo plazo comentar la ruptura de este nivel de resistencia, cierres por encima de los 2,75, 2,80, ya sabéis que bueno, pues al ser una resistencia de largo plazo hay que pedirle cierres semanales incluso, le pediría además 2 o 3 velas por encima de esos niveles, y una vez que tuviéramos esos cierres, si hubiera roto la resistencia y demás, bueno, pues camino despejado alcista hacia la cota de 3,05 euros y en niveles más altos, sí, un objetivo muy ambicioso en los 3,57 euros por título de IAG. Objetivo ambicioso para el que viene del corto plazo, por supuesto, el que ha tenido que aguantar esa caída de, como comentábamos, del 80% y viene quizás invertido desde los 5 euros, pues estos niveles le parecen ridículos, sí, pero son niveles de resistencia que yo debo marcar. A la vez os hemos hablado de Santander, quiero que veáis un tanto de lo mismo y por eso después veremos también la cotización del IBEX 35. Fijaros que Santander, bueno, pues noticias fuertes durante la pandemia del COVID, veis el gráfico semanal, ya os lo hemos enseñado, pero caídas cercanas al 60%. Posterior rebote fuerte, como ya os hemos dicho, rebote pues sí, muy aprovechable, aunque bueno, pues en este caso Santander metió miedo porque rompió incluso, bueno, pues una zona de objetivo de soporte de corto plazo, aunque os muestro ahora el gráfico diario, el gráfico que hemos venido mostrando en el canal. Y recordad que nosotros os proyectábamos aquí una onda y os marcábamos ese posible objetivo bajista, esta zona de 1,49 euros. Fijaros que el precio la atacaba, en ese nivel aparecía el capital. Os decíamos interesante ver superar estos máximos de los 2,04 y os marcábamos una resistencia en los entornos de los 2,17 euros por título de Banco Santander, que el precio rompía, atacaba siguiente nivel objetivo e incluso pues la resistencia, como veis ahora, de medio largo plazo. Un tanto de lo mismo que he comentado en IAG, se ha parado en esta zona de resistencia, hay que vigilar estos niveles, lo ideal es ver superar, pues sí, zonal de resistencia y quizás aún mejor si vemos ya cierres por encima de esta directriz superior bajista que viene guiando el movimiento a la baja. Está muy cercana a los entornos de los 3,17, 3,18. Hay que pedirle superación en cierres en un primer momento de este zonal de los 3,16. Cierres por encima de estos niveles, pues sí, despejan el camino alcista hacia los entornos de los 3,50. Resistencia también en la cota de los 3,97. Pero como siempre os decimos, andando y viendo. Lo interesante, haber tenido estos niveles y haber podido aprovechar estos movimientos al alza. Pues lo prometido es deuda y bueno, pues sí, pediros que sigáis viendo este vídeo. Ya veis el curso después, pero ahí tenéis el enlace. Ahí estáis viendo ahora un enlace al curso de bolsa con diferentes capítulos, cómo utilizar diferentes indicadores, qué medias utilizamos, cómo calculamos estos niveles de soporte y resistencia, que por cierto ya vais viendo en los comentarios cómo funcionan y que además ahora mismo pues os estoy mostrando su funcionamiento. Es decir, aquí veíais el nivel de soporte que teníamos marcado, aquí le tenéis en verde, el precio caía a estos niveles, os habíamos marcado incluso, bueno, vamos a incluso analizar esta onda de corto plazo, el precio superaba estas dos resistencias, ahí las tenéis, y se despejaba el camino alcista hacia la zona de resistencia que teníamos marcada. Os veníamos hablando además de los entornos de los 2,591, pero si os fijáis esta resistencia la actualizamos al haber nuevos mínimos, os marcábamos un nuevo nivel de resistencia que el precio pues superaba y atacaba, como hemos dicho, esta cota de los 3,06 euros. Un tanto de lo mismo, el precio está en resistencia, con lo cual hay que vigilar este nivel de soporte, al igual que hemos comentado ese movimiento bajista. Ahora al tener nuevos máximos respecto a este ataque a los 2,86, pues ahora el nivel de soporte que nosotros barajamos es esta zona de los 2,47, 2,50. No me gustaría ver cierres por debajo de los 2,44. Fijaros que si el precio realizara este mismo movimiento que tenemos aquí, lo realizara ahora en este impulso que tiene, en este nuevo máximo, ya tendría incluso un objetivo en los 2,6113. Vamos a ver si el precio, como decimos, consigue romper la resistencia o si de lo contrario inicia un nuevo movimiento correctivo, un movimiento a la baja que como hemos alertado, pues puede tener este objetivo en los 2,61, soporte fuerte en los 2,46, nivel que no me gustaría llevar y perder en cierres, puesto que, bueno, pues cierres por bajo este nivel estarían comprometiendo la media de 133 sesiones y se despejaría el camino bajista incluso hacia este entorno del 61,8 de los retrocesos de Fibonacci, zonal de los 2,10 euros por título del Banco Cántabro.
Vemos ahora el gráfico del IBEX 35, fijaros cómo funcionan estos niveles en el pasado, la resistencia se rompía, se atacaba el siguiente nivel de resistencia y bueno, pues después movimiento a la baja fuerte. Ya hemos comentado durante la pandemia del COVID la caída del IBEX, y os amplío el gráfico en el corto plazo, pues que veáis el apoyo que se daba en este nivel de soporte. Incidimos mucho en este nivel de soporte, se lanzaba un impulso muy fuerte, no confiábamos en esta ruptura y lo dijimos, eran solo dos velas las que quedaban por encima de resistencia y el precio se giraba. Se habían marcado soportes de corto plazo que han dado rebotes, es decir, han dado oportunidades de invertir y salirse del mercado en las resistencias, pero nosotros alertábamos de que tras esta falsa ruptura era muy probable atacar nuevamente este nivel de soporte. El precio no lo pudo hacer mejor a mi ver, apoyaba nuevamente en esta zona de soporte, apoyaba en niveles en torno a los 6.340 puntos básicos y desde ahí pues se lanzaba el impulso a resistencia. Es más, al ver cómo salía la onda y cómo rompía esta zona de resistencia de corto plazo en el último análisis, os dejo aquí, mirad, ahí os está apareciendo un análisis con bueno, pues varios índices, el IBEX 35 entre ellos, niveles en el Bitcoin que no han podido funcionar mejor. Como ya os vengo diciendo últimamente, el canal se vende solo, los niveles se venden solo, lo único que hace falta es un pequeño esfuerzo por tu parte, hacer un clic en suscribirse, pasar a formar parte del canal, hazlo ahora que no tardas nada, darle al me gusta si consideras el material de interés y compartir los vídeos en redes sociales y foros. Es el único esfuerzo que se os pide desde el canal. Como decimos, se apoyaba en esa zona de soporte, el precio impulsaba, rompía la resistencia y os decíamos que por la velocidad, por el impulso que mostraba aquí, que bueno, pues que en mi opinión, eso ya no está fundado en nada, en mi opinión, el precio se iba a ir a atacar la resistencia de largo plazo. Aquí ha venido, es decir, tenemos al precio atacando la resistencia. En los últimos análisis os hemos comentado, no se ha superado este nivel de resistencia, es decir, el precio está enfrentándose, pero no tenemos cierres por encima de ese nivel de resistencia. Con lo cual, mientras no veamos cierres incluso ya por encima de este máximo, mientras no veamos superar los 8.800 puntos en cierres, puede aparecer la presión bajista, puede aparecer bueno, pues un movimiento correctivo hacia este entorno. Primer nivel de soporte en los 7.755 puntos, pero el soporte importante yo considero esta zona de los 7.250 puntos. Para mí es el retroceso del 50% de los niveles de Fibonacci. Sí, aquí coincidía una antigua zona de resistencia, para mí es el nivel a vigilar. En el cortísimo plazo, si queremos vigilar niveles, fijaros que ya se ha atacado el 38.2, el precio apoyado. Si no consigue superar resistencias, lo más lógico es que se vea un movimiento incluso hacia los 8.100, 8.090 puntos y la pérdida de esos entornos de los 8.080, 8.000, vamos a decir 8.060 puntos, nos estarían alertando o despejarían el camino bajista en un primer momento hacia estos 7.725 puntos. Es un nivel de soporte que ya ha funcionado, ya ha sido utilizado, por eso yo digo que confío más en este zonal de los 7.277 puntos. Quería mostraros estos tres gráficos. Por supuesto hay otras acciones del IBEX 35 que también están en zona de resistencia, pero bueno, pues quería mostrarlo puesto que, bueno, si os fijáis el aspecto técnico es muy parecido. Los tres, tanto el índice de referencia al IBEX 35 como, bueno, pues las acciones de International Airlines Group como Santander, técnicamente están los tres en niveles de resistencia, por lo que hay que vigilar, hay que extremar precauciones, hay que ver si el precio consigue romper en cierres estas zonas de resistencia, puesto que de lo contrario, como decimos, podemos asistir a un movimiento correctivo mayor. Como siempre os digo, la manera de operar debe ser propia, la estrategia debe ser la tuya. En todos los vídeos hago hincapié en esto porque siempre os digo lo mismo, es decir, los niveles te van a ayudar, son niveles que como veis funcionan, venimos ya demostrándolo durante más de 8 meses. Los niveles se pueden adaptar a cualquier estrategia, te van a ayudar a optimizar quizás esos puntos de entrada y de salida, te van a ayudar a implementar tu propia estrategia, pero siempre tú debes tomar la decisión, es decir, la decisión de una inversión es tuya, tú debes correr el riesgo, tuyo es el capital, es mejor que inviertas tú, te equivoques tú, te des cuenta dónde has fallado o quizás no has fallado, pero bueno, pues el precio se ha movido en contra. Hay muchas veces que las pérdidas no son fallos de operativa, pero es importante que tú mismo veas que eres tú el que ha tomado la decisión y ha fallado. ¿De qué vale el que yo escuche, invierte en esta acción, invierte en esta otra que ha entrado Warren Buffett, compra esta que la ha comprado Bill Gates? ¿Y qué? ¿Pero por qué? Y si fallo después, ¿es culpa de que he seguido el consejo de este inversor o de este analista? ¿O es que Warren Buffett no sabe invertir? No, toma tú la decisión, busca tu estrategia, sí, apóyate en estos niveles puesto que ya estás viendo que funcionan, pero eres tú el que al final va a operar en bolsa, eres tú el que al final, bueno, pues va a correr ese riesgo, eres tú el que se va a llevar el beneficio si ganas con la operación. Ayúdate de estos niveles, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte el vídeo, que ya digo, es la manera que tenéis de ayudar al canal y que este canal continúe siendo gratis para todos. Me gustaría que me dejarais también vuestra opinión respecto a estos valores, cómo lo ves tú, ¿crees que se van a romper resistencias? ¿Crees que no y se va a iniciar un movimiento correctivo hacia el soporte? Si te interesan otros valores diferentes, aquí ahora mismo estás viendo, bueno, pues un enlace a los diferentes análisis del canal y a la vez aquí tienes fácil suscribirte, haciéndole clic ahí pasas directamente a formar parte del canal. Gracias por vuestro tiempo, gracias por la confianza y hasta próximos vídeos.